Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que suele generar bastante respeto, la diabetes gestacional. El objetivo es claro, pasar del miedo y la incertidumbre a tener el control, a tener las herramientas para poder decidir. Vamos a ello, porque la verdad es que te digan que tienes diabetes gestacional puede ser un shock. De repente lo que era ilusión y normalidad se convierte en un embarazo de riesgo. Y claro, con esa etiqueta encima, pues la cabeza empieza a dar mil vueltas. Surgen un montón de miedos, de dudas. Pero ¿cuáles son los riesgos reales? Porque se oyen muchísimas cosas. Así que lo que vamos a hacer es precisamente eso, coger la lupa de la ciencia y separar el grano de la paja. Vamos a ver qué hay de verdad en todo esto y qué es simplemente ruido. Para empezar, ¿qué es exactamente esto? Porque es fundamental entender que la diabetes gestacional no es una enfermedad. No significa que el cuerpo esté mal. Y es algo temporal. Tenemos que imaginarnos el páncreas como un trabajador que de repente, por las hormonas del embarazo, tiene el doble de trabajo. Está a tope el pobrecillo, pero está sano. Y lo más importante es que es algo que aparece y desaparece con el embarazo, en términos generales. Vamos a pasar a hablar de los miedos más comunes de la diabetes gestacional. Y el primero sería el mito del bebé grande. ¿Es verdad que por tener diabetes gestacional el bebé va a ser enorme? Vamos a desmontar este mito, que ya veréis que tiene tela. La realidad es bastante diferente al mito. Por un lado, ese riesgo del bebé muy grande se da sobre todo en casos de mujeres diabéticas que ya lo eran antes del embarazo. O, y esto es clave, en una diabetes gestacional que no se controla. Y por otro lado, mucho ojo con las ecografías porque nos las venden como si fueran una foto precisa del peso, pero esto no es así. Tienen un margen de error de hasta el 15%. ¿Y eso qué significa? Pues que si te dicen que pesa 4 kilos, la diferencia podría ser de medio kilo, con lo cual podría ser un bebé de 3,5 kilos. Y esto nos lleva a una reflexión súper importante que resume la matrona Paula Lavandeira. Y es que muchas veces los riesgos no vienen de la diabetes en sí, sino que vienen de cómo gestionamos el parto a raíz de ese diagnóstico. Es decir, el problema son esa cascada de intervenciones que se ponen en marcha por protocolo más que por una necesidad real. ¿Pero por qué pasa esto si hay evidencia científica? Pues aquí un dato revelador, de 15 a 20 años. Ese es el tiempo que tarda de media un descubrimiento científico en ponerse en práctica en los hospitales. Es una barbaridad porque significa que muchas veces se está actuando bajo protocolos que se implementaban y se sabían hace 2 décadas. Es decir, que la ciencia ha avanzado, pero la práctica ya va a otro ritmo. Entonces, ¿qué hacemos, oiga? Pues vamos a lo que importa de verdad. Dejemos los miedos y los protocolos viejos a un lado y centrémonos en lo que dice la ciencia, la de ahora, la de hoy. Pues la solución empieza por una misma, por tomar las riendas. Conocimiento y gestión, esas son las claves. Y es que con una diabetes gestacional bien controlada, los riesgos son los mismos que con un embarazo sin diabetes. Lo repito, son los mismos, es decir, que esa etiqueta de alto riesgo desaparece si se hacen las cosas bien. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo increíble es que en el 80% de los casos, es decir, 8 de cada 10, se maneja simplemente haciendo un cambio en el estilo de vida. Y que nadie se me agobie con el tema de la dieta porque no estamos hablando de hacer cambios drásticos en el estilo de vida, ni en la alimentación, ni de comer cosas aburridas. Hablamos de nutrirse bien, de comer bien, saludable y de moverse cada día, y también de escuchar a tu propio cuerpo. Además de la comida y el ejercicio, hay una herramienta respaldada por la ciencia que puede ser una gran aliada. Hablamos del vinagre de manzana de toda la vida. Resulta que su componente principal, el ácido acético, es un gran aliado para controlar los picos de glucosa. Y lo que hace es increíble. Lo que hace es, por un lado, decirle al hígado, hey, no liberes tanto azúcar ahora mismo, por favor. Y por otro, es como si le diera una llave a los músculos para que puedan coger directamente el azúcar de la sangre sin necesitar tanta insulina. Y usarlo no puede ser más fácil. Mezcla un par de cucharadas soperas en un vaso de agua y mézclalo bien porque si no está bastante asquerosito. Y tómatelo unos 20 minutos antes de cada comida principal. Un truquito súper sencillo que puede marcar una diferencia importantísima para mantener esos niveles de glucosa a raya. Perfecto, ya tenemos la diabetes gestacional bajo control y sobre todo tenemos información.
Ahora vamos a la segunda parte, que es igual de importante, usar todo esto para tomar las riendas de tu parto. Y aquí otra idea potentísima, porque se oye mucho eso de que con diabetes gestacional te inducen el parto antes. Bueno, pues la evidencia científica más actual es súper clara. Si la diabetes se está controlando bien con alimentación, inducir el parto antes de la semana 41 no aporta ningún beneficio. Y es que no es solo que no aporte beneficios, es que puede traer riesgos. Empezar con una inducción que no es necesaria es como tirar la primera ficha de un dominó. Empieza la cascada de intervenciones. Y lo más irónico de todo es que muchas veces los problemas que se achacan a la diabetes muchas veces tienen que ver con haber hecho nacer al bebé antes de tiempo más que con el azúcar. Y esto nos lleva a un cambio de mentalidad total sobre la relación con el equipo médico. Porque el papel del personal sanitario es poner todas las cartas sobre la mesa, toda la información, con sus pros y sus contras. Y el papel de la persona embarazada es decidir, porque al final es su cuerpo y su bebé. Así que para que quede claro, resumamos. 1. Si la diabetes gestacional está bien controlada, el riesgo es el mismo que si no la hubiera. 2. El miedo al bebé gigante es, en la mayoría de los casos, un mito que nos distrae del riesgo real, que son las intervenciones que no necesitamos. Y 3. El poder está en nuestras manos, a través del estilo de vida y sobre todo del conocimiento. Y para terminar, una última idea, una invitación a la acción. Porque el verdadero cambio no está en escuchar pasivamente, sino en preguntar activamente. Así que con toda esta información, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál va a ser esa próxima pregunta que le vas a plantear a tu equipo médico para quedarte tranquila y con toda la información que necesitas?